Buenos días. Hoy vamos a hablar de cómo medir la temperatura. Sí, antes de que me lo digan, yo lo sé. Medir la temperatura es muy fácil, ¿no es verdad? Bien, poner el termómetro, esperar un ratico y entonces ver qué temperatura nos está marcando el termómetro. Problema resuelto. Es fácil, ¿eh? Bueno, pues no es tan fácil, no es tan fácil. Vamos a hacernos algunas preguntas. Primera, ¿a quién le vamos a medir la temperatura? Segunda, ¿cuáles son las condiciones en las que vamos a medir la temperatura? Tercera, ¿dónde vamos a colocar el termómetro? Porque todo eso varía. Y cuarto, bueno, pues ¿qué termómetro vamos a colocar? Existen varios tipos de termómetros y dependiendo de algunos tipos de ellos, pues la situación varía. Estas y otras variantes modifican los resultados de una medición de temperatura. Y si antiguamente, bien, cuando daban el resultado de una medición, no hacíamos preguntas, ¿cuánto tiene de temperatura? Tanto, ya está bien. Bueno, es importante para poder valorar si esa temperatura medida es la correcta o no es la correcta, es importante valorar todas estas condicionales que estábamos hablando, variantes que estábamos hablando. Ese es el propósito del programa de hoy. Hablar de las diferentes variables que pueden modificar el resultado de la lectura de la temperatura. La temperatura del cuerpo humano es una magnitud variable y escalar. Ya habíamos hablado de esto, ¿no? Variable porque no tenemos la misma temperatura ni los 24 horas del día ni los 30 días del mes. Eso es importante. También porque no la tienen igual todas las personas y no la tienen igual todas las personas todos los días. Escalar porque se mide en una escala de temperatura y si la escala varía el resultado también varía. La temperatura normal del cuerpo humano se le llama normotermia o también se le puede decir eutermia. Cualquiera de los términos está bien empleado porque eu quiere decir normal en griego. Es lo mismo, El rango normal de temperatura es entre 36,5 y 37,5 grados Fahrenheit, grados centígrados, Celsius. Y si a usted le dice que una persona tiene 98,2 de temperatura, ¿qué usted piensa? Bueno, si usted no sabe que existen más escalas, pues lo primero que dice es esa persona está muerta. Esa temperatura no la soporta el cuerpo humano. Y la otra situación es, pues eso no puede ser, es imposible que sea así. Pero ¿cuál es la pregunta correcta? ¿En cuál escala fue medida la temperatura? Y entonces si la respuesta es en la escala de Fahrenheit, entonces esa temperatura es totalmente normal, porque en la escala de Fahrenheit la temperatura normal varía entre 97,7 y 99,5 grados Fahrenheit. Esa es la primera cosa a tener en cuenta, el primer aspecto a tener en cuenta. La escala desde que se mide la temperatura puede variar y esto pues va a variar el resultado. No es lo mismo tener 96 grados, 97 grados Fahrenheit que tener 36 grados centígrados. Entonces uno dice 36 grados, 97 grados. ¿En qué escala? Ya ven que hay una variable que es importante. Esa es la primera a considerar. La temperatura normal del cuerpo humano depende también del sexo de la persona, de la edad de la hora del día, del grado de actividad física realizada, de si está en periodo digestivo, de cuál es la parte del cuerpo en la que se realiza la medición y en caso de mujeres de edad fértil, pues también depende de en qué parte del ciclo menstrual se encuentra. Si la persona está despierta o dormida o está bajo efecto de sedación, la temperatura también se modifica un poco. La situación de salud, si la persona está sana, si la persona está enferma, si tiene problemas en alguna parte del cuerpo, si tiene problemas en todo el cuerpo, si la persona está inmunocompetente, o sea, tiene una inmunidad adecuada, o la persona está inmunodeprimida, todo eso modifica la temperatura humana en diferentes circunstancias. Y un inmuno comprometido, o sea, una persona inmunodeficiente con una temperatura de 37 grados centígrados puede estar haciendo una infección importante. Y una mujer con una temperatura, una mujer en ciclo, depende de la etapa del ciclo menstrual, con una temperatura de 38,5, pues puede ser que sea normal para ella en esa etapa del ciclo menstrual. La temperatura puede modificarse de acuerdo con factores ambientales también, por la transferencia de calor. Calor de fuera para el interior del cuerpo hacia el exterior. No es la misma temperatura cuando usted está midiéndola en la piel en invierno que en verano, se modifica. Y también se modifica por la termorregulación de la cual ya hablamos. Fíjense cómo hay factores que modifican la temperatura, No es tan fácil la medición. Comencemos con las variables propias del individuo. Bueno, ya hablamos de la escala es una variable, pero vamos a ver las variables propias del individuo. Existe un ciclo de 24 horas, el día, y en este ciclo de 24 horas la secreción de las hormonas varía según el horario. La presión arterial, por ejemplo, desciende por la noche 20 milímetros de mercurio, es lo normal. Usted está despierto, está en actividad, está por el día
llegó la hora de dormir, usted se acuesta a dormir y ya sobre las 2:30, 1 de la mañana, la presión arterial baja, 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 baja hasta 20 milímetros respecto a la temperatura que tenía, disculpen, a la presión que tenía por el día. Y después se restablece. Poco antes de amanecer se comienza de nuevo a elevarse hasta que llega a los valores cotidianos del día ya por la mañana. También, cuando estamos durmiendo, desciende la frecuencia cardíaca. Cuando estamos durmiendo, descienden también una serie de funciones. Y esta serie de funciones están reguladas por este ciclo. Este ciclo que hablamos, que es un ciclo de 24 horas, que su centro, o más bien yo diría, el conjunto de los centros que gobiernan este ciclo, se encuentra situado en un órgano, una parte del cerebro muy importante que es el hipotálamo, la parte del cerebro que regula nuestra vida vegetativa, es decir, la vida no consciente. Ya hemos hablado del hipotálamo, bueno, pues solamente lo mencionamos ahora. Y esto se modifica de acuerdo con el horario del día en que estemos hablando. Este ciclo recibe el nombre de ciclo circadiano, circa de cerca, porque es un ciclo que está cercado en las 24 horas. La temperatura más baja del día ocurre aproximadamente 2 horas antes de que la persona despierte. Estamos durmiendo y entonces la temperatura más baja de nuestro cuerpo es aproximadamente 2 horas antes de despertar. Después va aumentando de nuevo y en el transcurso del día va aumentando también. En el momento del despertar, la temperatura ya está aumentando, pero todavía no ha llegado a lo que va a ser durante el día. Durante el día va aumentando, aumentando. Estoy hablando incluso de una persona en reposo, sin considerar las demás variables de las que vamos a hablar después de esto. La temperatura de esta manera, solo por el ciclo circadiano, puede variar 0,5 grados centígrados en el día. Usted puede despertarse con una temperatura, digamos por ejemplo, de 36,6 y posteriormente en el curso del día esa temperatura puede aumentar hasta 37,1 y sigue siendo normal. 36,6 es normal, 37,1 es normal. Y es normal en el ciclo del día, sin problema de ningún tipo. No ha ocurrido nada, esa ligera variación, no hay problema, porque hay personas que dicen mi temperatura es estable. Nadie tiene temperatura estable. La temperatura varía, se modifica, cambia constantemente y uno de los factores que la cambia es precisamente el ciclo circadiano, el ciclo de 24 horas, el ciclo regulado por el hipotálamo. La temperatura normal también puede tener una diferencia de 0,5 grados centígrados, alrededor de 0,9 grados Fahrenheit, de un día a otro, y eso es normal. Hoy, digamos por ejemplo, a las 5 de la mañana, su temperatura puede ser perfectamente bien 35,9, por poner un ejemplo, ¿no? Y mañana, o el mismo día, o mañana, por ejemplo, por la tarde, puede ser de 36,9. Y es normal, ha variado un grado, sí, pero varía un grado por el horario del día, varía un grado de un día a otro, y es normal también. O sea, esas variaciones de medio grado de un día para otro son normales. Las variaciones de medio grado en el transcurso del día son normales. Y hay quien dice, mi temperatura es D. Y tiene cierta razón, porque la temperatura corporal varía de una persona a la otra y más o menos se mantiene en cierto rango en la misma persona, pero no es absolutamente cierto porque la temperatura de esa persona pues varía en el transcurso del día y varía también de un día a otro. Y varía también de acuerdo con otras condiciones, vamos a seguir hablando de ella. En adultos se ha establecido un rango de normalidad que es amplio y que está relacionado con factores personales, con factores de horario y muy importante, en qué parte del cuerpo es medida la temperatura. Muy importante, no es igual medida en un lugar del cuerpo que medida en otra parte del cuerpo. Si la temperatura se mide en la boca, oscila entre 36,8 grados Celsius, más o menos 0,5 grados, 0,5 por encima, 0,5 por abajo en la boca, y esto es normal. Eso corresponde con 98,2 grados Fahrenheit, más o menos 0,9 de diferencia, es decir, de 97,3 hasta 99,1. Cualquier temperatura medida en la boca cuyo resultado sea entre 36,3 a 37,3 grados centígrados o 97,3 a 99,1 grados Fahrenheit, lo más probable es que sea normal, no tiene alteraciones. Si medimos en el recto o la vagina, los valores promedios son de 37 grados, o sea, 98,6 grados Fahrenheit. 37 grados centígrados, 98,6 grados Fahrenheit. Fíjense que ya hay una variación aquí, ¿eh? ¿Por qué? Porque en el recto o en la vagina estamos midiendo ya en el interior del cuerpo prácticamente. No es el interior porque es una cavidad abocada al exterior, pero estamos ya en la mucosa directamente en un lugar que es mucho más caliente que lo que puede ser la boca o la piel. Miden la piel en las axilas, que es donde más la medimos, o en otros puntos del cuerpo, la temperatura normal varía y varía mucho, mucho más que en el recto,
que en la vagina o que en la boca. ¿Por qué? Porque depende mucho de factores como son la circulación de la sangre en esa área. Si en ese momento la circulación de la sangre en esa área es mayor, la temperatura va a ser mayor. Pero si en ese momento la circulación de la sangre en esa área es menor, la temperatura también va a ser menor. Y depende también del estado de la piel. Si tenemos lesiones en la piel, la temperatura aumenta porque hay inflamación local. Si no tenemos lesiones en la piel, bueno, pues la temperatura es más estable. El momento de la temperatura más baja durante el sueño se llama nadir. Y nadir significa el punto bajo. En astronomía quiere decir el punto bajo y es opuesto al cenit. El cenit es el punto más alto. Así que se habla de nadir de la temperatura aproximadamente a las 2 de la mañana, que es la temperatura más baja, y el cenit de la temperatura aproximadamente a las 6 de la tarde, que es la temperatura que normalmente está más elevada. La temperatura corporal se modifica también cuando una persona tiene hambre, cuando tiene sueño o cuando tiene frío, porque el organismo tiene modificaciones y esas modificaciones pues pueden generar más calor o puede ser que se conserve más calor si hace frío y entonces modifica la temperatura. La temperatura aumenta durante la digestión, por eso no se recomienda medir temperatura en un momento que estemos acabados de comer, comimos hace poco, estamos en pleno periodo digestivo, la temperatura aumenta. Y eso no quiere decir que está alterada, quiere decir que estamos haciendo la digestión, que estamos produciendo energía, porque nuestro metabolismo está aumentado. También aumenta durante la actividad física y un tiempo después que terminamos de hacer la actividad física. También se modifica cuando nos bañamos. Por ejemplo, nos bañamos con agua caliente, nos bañamos con agua fría, nos medimos la temperatura después y esta varía. ¿Por qué? Porque la piel, cuando nos bañamos con agua caliente, tiene vasodilatación. Cuando nos bañamos con agua fría, pues tiene vasoconstricción. Y entonces cuando nos bañamos con agua caliente, la piel va a estar más caliente hasta que pasa un rato, 20 minutos, 30 minutos después del baño. Y si nos bañamos con agua fría, un poco fría, pues va a estar más baja la temperatura. Esto se debe, todos estos cambios, a la mayor o menor producción de energía en determinadas condiciones. En estudios realizados se ha visto que la temperatura corporal promedio ha descendido en el ser humano desde 1850 hasta la actualidad. Y ustedes dicen, ¿nos estamos volviendo más fríos? No, es más simple. Se considera que eso se debe a que antiguamente las personas tenían infecciones latentes. Era rara la persona que no tenía una infección que no le hacía mucho caso porque no había tratamiento para las infecciones, o una inflamación porque se dio un golpe, porque tiene cualquier otra cosa, y bueno, la inflamación de cualquier tipo, incluyendo las infecciones, pues puede aumentar la temperatura un poquito, no mucho, un poquito, ¿no? Y no tiene manifestaciones importantes clínicamente, pero tiene un ligero aumento de la temperatura porque el cuerpo está defendiéndose. La mejoría sanitaria, la mejor higiene, han conseguido disminuir las cifras promedio de la temperatura corporal. Por ejemplo, también hace 80 años atrás, 130 años atrás, 170 años atrás, que es lo que nos estamos refiriendo sobre todo, las personas era rara, las personas se bañaban más de una vez al día, ¿no? Las personas generalmente se bañaban 1 o 2 veces por semana. Y esto contribuye también a infecciones de la piel, alteraciones en la calidad de la piel y contribuye también a aumento de la temperatura. Por eso en los últimos 175 años la temperatura promedio de las personas ha disminuido. Ha disminuido y no se debe más que a esto, ¿no? Modificaciones conductuales. Es decir, ya nos bañamos más, no tenemos infecciones, nos cuidamos más, existen antibióticos y todo eso ha logrado una disminución promedio de la temperatura corporal. Las personas de edad avanzada también tienen menor capacidad para producir calor, el metabolismo es más bajo, las defensas de ellos para la termorregulación pues son un poquito menos intensas, tienen más frío y todo eso hace que la temperatura corporal de las personas mayores de 60 años disminuye un poquito en relación con la temperatura de las personas más jóvenes, su temperatura media es menor. Cuando los ancianos enferman con una infección puede ser que no tengan fiebre, esto ocurre a veces. Un paciente anciano lo he visto con una bronconeumonía, tiene catarro, no, eso no tiene problema porque eso, fíjate que no tiene, ni fiebre tiene, no, que esa persona no es capaz de desencadenar los mecanismos inflamatorios que van a producir la fiebre y por tanto su ausencia de fiebre es un mal signo, un signo de mal pronóstico, no de buen pronóstico, lo que significa que esa persona no se está defendiendo, no es otra cosa. Eso pasa en ancianos, pero pasa también en inmunodeprimidos, personas con enfermedades que producen inmunodepresión, por ejemplo, la infección por virus de la inmunodeficiencia humana, la inmunodeficiencia de cualquier motivo, personas que reciben tratamiento con medicamentos inmunosupresores, todo eso puede hacer que una persona con una infección importante pues no tenga fiebre, pasa desapercibida. Y eso es un dato que hay que tener presente, porque esa persona puede estar con una infección grave y no darnos cuenta porque decimos, no tiene fiebre, no tiene tanto problema, fíjate que la temperatura está normal.
mal pronóstico porque tiene una infección grave. No quiere decir ahora que todos los ancianos con temperatura normal tengan una infección grave, no es eso, ¿no? Pero quiero decir que tenemos que guiarnos no solo por la temperatura, sino por los demás signos clínicos. La temperatura corporal varía también en diferentes estaciones del año. Estas variaciones reciben un nombre, ritmo circular, no circadiano. Circadiano es de cerca, está cerrado en 24 horas. El ritmo circular es el ritmo ondulatorio que se produce entre el verano, el invierno, el otoño, la primavera, y estos cambios atmosféricos pues también modifican la temperatura corporal. No se ha podido establecer un patrón bien claro, o sea, no se sabe cuánto se modifica la temperatura, pero se sabe que se modifica por el medio ambiente. La regulación de la temperatura corporal tiene un componente relacionado con la actividad también. Ya hablamos que la actividad muscular genera energía, esta energía se transforma en calor y el calor se elimina por la piel. Que la actividad digestiva hace lo mismo, que cuando el organismo necesita producir calor, pues entonces aumenta la actividad muscular y aumenta la actividad metabólica en general. Personas con actividad metabólica aumentada, aumenta la temperatura corporal. Y un ejemplo muy clásico es el hipertiroidismo. Las personas con hipertiroidismo tienen un aumento de la actividad metabólica. Ya hablamos de la importancia de hormona tiroestimulante en programas anteriores. Bueno, pues esas personas que tienen aumentada la secreción de hormona tiroestimulante tienen aumentado su metabolismo y por tanto aumentada su temperatura. Al revés, en el hipotiroidismo. La persona con deficiencia de la secreción de hormona tiroestimulante, TSH, o sea, de la hormona tiroidea, no solo de la tiroestimulante, sino de la hormona tiroidea en general, de las hormonas que tienen que ver con el eje tiroideo en general, pues esas personas tienen disminuida su temperatura corporal. Y entonces vemos un hipotiroideo que tiene mucha sensibilidad al frío porque tiene poca temperatura, que tiene la piel fría cuando se la tocamos, que tiene la piel gruesa, y en el hipotiroidismo la temperatura corporal es menor. En mujeres en edad reproductiva, lo mencioné hace un momentico, pues la temperatura varía también de acuerdo con la fase del ciclo menstrual en que se encuentre, y esto se ha utilizado para algo muy importante, para determinar el momento en que la mujer ovula. Este ritmo se llama ritmo circamensual, fíjense, de la cerca del mes, está cercado en el mes, ritmo circadiano, cerca de 24 horas, circamensual en la mujer, el ciclo menstrual, y entonces hay un ritmo también que es un ritmo de ciclos que es una vez al año, o sea que es el año entero, ¿no? Ahora bien, eso es utilizado para determinar la mujer. Esta mujer sabe cuándo ovula porque presenta un pico de aumento de temperatura en el momento de la ovulación. Y entonces decide para si va a tener un hijo o si no va a tener un hijo. ¿Cómo es esto? Bueno, pues entonces días antes del momento de la presunta ovulación y días después de la ovulación pues no tiene sexo si no quiere tener hijos. O tiene sexo si quiere tener hijos. Fíjense la importancia de determinar en qué momento del ciclo menstrual está una mujer. Si tiene un aumento brusco de temperatura, puede ser que esté ovulando y no tiene fiebre, lo que está es ovulando. Tiene hiperpirexia, no hipertermia, recuerden las diferencias. Los anticonceptivos hormonales suprimen este ciclo y por tanto elevan la temperatura corporal en general en 0,6 grados centígrados, 1,1 grados Fahrenheit. La temperatura corporal de la mujer en general, pero no tienen el pico este que estamos hablando por la ovulación porque no hay ovulación, en los anticonceptivos orales. Las dietas para bajar de peso disminuyen la temperatura corporal. ¿Por qué? Porque disminuyen la producción de energía calórica. Le damos menos elementos para que el organismo aumente el metabolismo baja, y o sea, la temperatura pues disminuye. La temperatura de las personas que están haciendo dieta hipocalórica disminuye. Beber alcohol modifica la temperatura corporal. Aumenta ligeramente la temperatura por la noche y la disminuye por el día. Miren qué paradoja. ¿Por qué? Eso debe ser, pienso yo, lo interpreto así, que debe ser porque modifica el centro. El centro regulador es el que se vuelve un poquito, se intoxica con el alcohol y no consigue regular bien la temperatura. Factores psicológicos la elevan. La ansiedad, el estrés, todo esto puede aumentar la temperatura también. El insomnio la eleva. Una persona que pasa una mala noche puede tener la temperatura un poquitico más elevada al día siguiente y no es ninguna enfermedad, es simplemente el insomnio. Usar mayor cantidad de ropa y ropa más abrigada eleva la temperatura corporal. ¿Por qué? Porque disminuye la disipación de calor. También depende del tipo de ropa. Por ejemplo, la ropa de poliéster, material sintético, aumenta más la temperatura corporal. Las ropas de algodón un poco menos, porque en la ropa de algodón circula el aire. En la ropa de poliéster no circula el aire. Cambio en el horario de despertar, de dormir, horarios de trabajo, pueden modificar la temperatura corporal porque modifican el ciclo diario, el ciclo de 24 horas. Factores externos, ya hablábamos de ellos cuando hablábamos de termorregulación, pues modifican también los valores de la temperatura. Cuando hace frío en el ambiente, cuando hace calor, el organismo
reacciona y esta reacción puede modificar la temperatura medida. Fíjense cómo hay factores que pueden modificar la temperatura, ¿eh? Cómo hay que tener en cuenta todo esto, ¿eh? Pero al mismo tiempo depende del método. El método para medir la temperatura ha variado en el curso de los años. Teníamos un termómetro clásico de mercurio, que todos utilizamos, y ese ha visto desplazado por termómetros más modernos, termómetros que llevan una batería. ¿Y si la batería está mala? ¿Y si la batería no está bien puesta? ¿Y si hay dificultades de otro tipo? Eso hay que tenerlo en cuenta también. No estoy hablando más del termómetro de batería. Lo que también estoy diciendo es que el termómetro de batería tenemos que asegurarnos de que está en condiciones de medir adecuadamente la temperatura, ¿eh? Algunos como yo gustamos más del termómetro clásico, más que del moderno, pero yo también utilizo termómetro de batería, no crean, es el que se encuentra con más facilidad hoy en día, y entonces hay que utilizarlo también. La temperatura puede medirse en diferentes partes del cuerpo, ya hablamos, ¿eh? Hablamos del rectal, de la boca, de la vagina, de debajo del brazo, la temperatura del oído. También se mide, cuidado, una persona que usted le esté midiendo la temperatura timpánica, sobre todo niños que tengan una infección de oído, pues va a aumentar por la infección de oído, infección local. En la piel, en la frente y donde está la arteria temporal sobre todo. Y usando sensores de flujo de calor también se puede medir. No son métodos habituales para medir la temperatura en la medicina, el sensor de flujo de calor, pero se utilizan para otras cosas. Por ejemplo, los espejuelos de visión nocturna lo que miden es la emisión de calor por el organismo. Y muchas otras cosas se hacen también en un caso de un terremoto, un desastre natural, se utilizan sensores de flujo de calor para localizar las personas vivas que están entre los escombros y poder dirigir el rescate. Miren, esto es una aplicación de la medición de temperatura muy importante para la vida. La temperatura normal, y aquí tenemos una tabla, varía ligeramente de acuerdo con el lugar donde se mide. Ahí tienen la tabla, yo había mencionado algunas, pero aquí tienen la oral, tienen la rectal y tienen la timpánica. En la mujer y en el hombre, cómo varía de una a otra y cuáles son los diferentes, o sea, el rango desde la más baja normal hasta la más alta normal y cuál es el promedio, tanto en centígrados como en grados Fahrenheit. Ahí tienen en esta tabla que, como ven, las variaciones no son muy amplias, dependiendo del lugar donde se mida, pero existen variaciones, ¿eh? Y una variación de 0,5 grados centígrados en el horario que usted la mida, súmale 0,5 grados centígrados en el día que usted la mida, súmale a eso en el ciclo menstrual de la mujer y súmale a eso el lugar donde se está midiendo la temperatura, bueno, pues puede tener de una variación relativamente considerable. Usted puede tener dentro de lo normal, puede tener una elevación de más de 1 grado. Y entonces dice, bueno, pero ¿por qué una elevación de más de 1 grado? ¿Eso ya es fiebre? No, no es fiebre. Eso quiere decir que esa persona pues tiene una elevación de la temperatura, valora los factores que están incidiendo sobre ella y decida si se debe a algún problema de la medición, de la forma de medir la temperatura, del horario, el momento, todo esto que hemos hablado. Y entonces, si no es así, bueno, todavía para decir que hay fiebre, usted tiene que tener los síntomas de la fiebre, que ya hablamos de eso. Hasta aquí, si tiene elevada temperatura, es una hiperpirexia. Recuerden, no es hipertermia. Hipertermia es un grado muy importante y muy severo de calor. No es la hiperpirexia. Hiperpirexia es aumento de la temperatura corporal. Y es el factor fundamental para la fiebre. Nadie tiene fiebre si no tiene hiperpirexia, por lo general. Pero la hiperpirexia tiene que acompañarse de una serie de síntomas para poder hablar de fiebre. Ya hablamos ya en el programa anterior, ¿no? En los diferentes sitios de medición pueden modificarse por distintas situaciones. Por ejemplo, respira por la boca. La persona está respirando por la boca, le baja la temperatura oral. Esa persona respira por la boca, usted le dice abre la boca, colóquese el termómetro, aguarde un momentico, vamos a medir una temperatura más baja. Ingerir bebidas o comidas frías, la persona tomó un refresco frío hace unos minutos, usted va a medir la temperatura donde la mucosa se ha contraído, la circulación de la fase sanguínea de la mucosa, porque tomó un refresco frío o comió algo frío. Eso disminuye la temperatura media en la boca. Bebidas calientes, comidas calientes, el masticar, que aumenta la producción de energía por los músculos masticatorios, o fumar, pueden elevar la temperatura oral. O sea, la temperatura oral, la persona no puede haber comido ninguna comida ni bebido ningún líquido por lo menos 20 minutos antes de medir la temperatura. No puede haber fumado ni nada de eso en los últimos 20 minutos, ¿no? Porque todo eso puede alterar la temperatura medida en la boca. Y el termómetro infrarrojo, que nos falta por hablar del termómetro infrarrojo, lo mencionamos un método de medición. Les dije que se podía medir la arteria temporal. Pero ¿cómo se mide la arteria temporal? Con el termómetro infrarrojo. Todos ustedes lo vieron seguramente cuando estaba la pandemia de COVID, que llegamos a una tienda y lo primero que hacían era acercarnos un termómetro infrarrojo, colocarlo y decir, mire, tiene la temperatura normal, puede entrar, no hay problema. Podemos entrar a la tienda entonces con la máscara siempre, ¿no? Pero podíamos entrar. Y las personas que tenían fiebre, que tenían temperatura elevada, decían, usted no puede entrar. ¿Cómo usted resuelve eso? Muy fácil. Lleva un poquito de hielo,
se pone hielo en la frente, cuando usted tenga fiebre, llega ahí, la temperatura está incorrecta y usted entró sin parar así, con COVID, pues entró a un mercado sin problema ninguno, solo ponerse un poquito de hielo en las sienes, ¿eh? Además hay otra cosa muy interesante, cuando usted llega a un mercado a veces, no le ponían el termómetro infrarrojo en la arteria temporal, porque lo que mide es el calor de la arteria temporal que está aquí en las sienes, ¿eh? Si no, se lo ponían por la frente, incluso aquí en el medio está la arteria frontal, a veces ni ahí, a veces lo ponían arriba del ojo, a veces lo ponen por otro lado también, se lo pueden poner en el cuello y es normal. Porque está buscando la carótida que está en el cuello, la arteria temporal en la sien, que es la que se recomienda, o la arteria frontal en el medio de la frente. Y lo que está midiendo es el calor emitido por esa arteria. Este tipo de termómetro no se pega, se acerca a la piel, no se coloca unida a la piel, solo se acerca. Porque lo que está midiendo es el calor que está emitiendo esa arteria. Su utilidad es para despistaje de fiebre en caso de pandemias. No es para medir la temperatura corporal a una persona determinada. No son útiles para medir la temperatura corporal para una enfermedad, para una persona en un momento determinado. Son útiles para decir usted tiene temperatura elevada o no tiene temperatura elevada. Y si tiene temperatura elevada no puede entrar a un sitio de reuniones públicas porque puede estar enfermo y puede transmitir la enfermedad. ¿Cómo se debe medir la temperatura? Con todo esto que hemos hablado, vamos a decir, las condiciones en que debe medirse la temperatura corporal en un adulto sano que no ayuna, no el que hace ayuno, ya dijimos por qué, son en una habitación con una temperatura media de 22,7 a 24,4 grados centígrados, o sea, de 72,9 a 75,9 grados Fahrenheit. Temperatura fresca, no fría ni caliente, fresca. Por la mañana, pero no ha acabado de despertar. O sea, sobre las 10 de la mañana, ya un poquito más tarde. Vestido con ropa cómoda, no con ropa apretada, ni con ropa muy holgada, porque eso modifica también la temperatura. No debe haber comido, ni bebido, ni fumado, nada en los últimos, se recomienda entre 30 y 60 minutos. Si puede dar 60 minutos, mejor aún. Como ven, la temperatura corporal puede variar en un rango definido. No es constante en la misma persona en momentos diferentes, ni es igual en todas las personas. Deben tenerse en cuenta todas estas variables de las que hablamos hoy para poder medir la temperatura y poder analizar bien si la temperatura corporal tiene una elevación que es normal o no. Bueno, llegamos ya al final de la parte preliminar de las alteraciones de la temperatura y en el próximo programa comenzaremos a hablar de fiebre. Hasta entonces, nos vemos en el próximo programa. Chao.